A eso me tengo que enfocar. Quiero rápidamente hablarles de, ustedes conocen la historia de Juan el Bautista, ¿ok? El Bautista es el precursor del Rey, de Jesucristo, ¿ok? En el Nuevo Testamento encontramos la primera referencia del bautismo a través del llamado bautismo de arrepentimiento, que era parte del mensaje de Juan, del Bautista. ¿Cuál era ese mensaje de arrepentimiento? ¿Enfocado a qué? Este bautismo no era el bautismo cristiano como nosotros hemos llegado a pensar. Este bautismo tenía dos objetivos. El primero era introducir a Cristo a la nación de Israel. Podemos ver en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 31, por favor. Juan 1, 31. Y como son varias citas, tal vez pudiera yo ir adelantando la lectura. Dice así: mas para que fuese manifestado a Israel, por es, para eso vine yo bautizando con agua, dice Juan. Entonces, el propósito número uno del bautismo de arrepentimiento de Juan fue introducir a Cristo a la nación de Israel. Número dos, preparar sus corazones para la venida del Rey. Obviamente esto es para todo el mundo, pero especialmente preparar el corazón de la nación de Israel para la venida de Jesucristo. Ustedes saben que si hay algo que la nación de Israel había y sigue esperando todavía que suceda, de acuerdo a lo que los profetas habían anunciado, es que vendría un libertador que sería el rey de Israel. Ustedes saben que a la fecha Israel no cree que Jesucristo fuese ese Mesías. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Mesías? El ungido. Ellos no creen que el hijo del carpintero fuese la persona ungida, el ungido de Dios. De modo que a la fecha siguen esperando que venga ese representante, ese rey de Israel, ese salvador, ese libertador. Pero el mensaje de Juan fue preparar el corazón para su venida. Ahora, ¿preparar el corazón de qué? ¿Por qué? Decíamos que era un bautismo de arrepentimiento, un cambio de opinión, un cambio de mente de la nación de Israel. En el pasado los profetas, los mensajeros de Dios habían sido apedreados, rechazados, vituperados por los mismos judíos. Entonces llegó el mensaje en el tiempo de Jesús a través de Juan. Juan anunciaba que el reino de Dios se había acercado, ¿recuerdan ustedes? Entonces la nación entera comenzó a recibir, a acreditar el mensaje de Juan como bueno, y comenzaron a sentir la necesidad de arrepentirse y de ser bautizados. Recordemos esto en la palabra de Dios: siempre la venida del reino de Dios ha sido interpretada como el fin de todas las cosas y el establecimiento de la gloria misma de Dios, profetizada por supuesto por los antiguos, por los profetas, por los salmos. Entonces cuando este bautista comienza a anunciar esa venida, todos comienzan a percibirse, a querer estar en las condiciones correctas para no quedarse afuera del reino. Por eso es este bautismo. Pero de lo que se estaba refiriendo Juan era de la primer venida de Jesús a la tierra, y vendría especialmente o específicamente al principio para la nación de Israel. Cuando ellos rechazaron a Jesús, también les fue quitado el privilegio de recibir el reino de Dios. Ustedes recordarán que Jesús, al sanar a los enfermos, decían los fariseos que sanaba por Belcebú, y Jesús les dice: si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a ustedes. Es interesante, pero el pueblo de Israel rechazó completamente a Jesús, y finalmente ese privilegio ya no
ya no fue para ellos. Ahora, ¿quiénes son los que tenemos el privilegio? Todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, tanto judíos como no judíos, los llamados gentiles, que significa de entre las naciones, entre los cuales estamos tú y yo. Ahora, entonces, este bautismo de Juan no es el que nosotros conocemos como el bautismo cristiano. Vamos a hablar precisamente de lo que significa el bautismo de Cristo. ¿Qué es el bautismo en agua? Bueno, rápidamente quiero hacer algunas observaciones acerca del bautismo. En primer lugar, dice, el Señor Jesús solo nos dejó dos actos públicos, los que algunos llaman sacramentos. ¿Ustedes han escuchado esto? Se oye muy religioso, ¿verdad? Pero al final de cuentas son dos ordenanzas públicas que el Señor nos ha dejado para mostrar de nosotros obediencia a Él. La primera es la cena del Señor. Y el segundo sería el bautismo en agua. Es interesante notar entonces que ambos son señales que nos hablan y nos recuerdan específicamente la muerte de Jesucristo. Rápidamente, Mateo capítulo 26, del verso 26 al verso 29, por favor. Mateo capítulo 26, del verso 26 al verso 29, por favor. Dice la palabra del Señor, el pasaje ya está en la pantalla. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Es interesante que cuando le ofrecieron, antes de ofrecerle vinagre, le ofrecieron vino cuando estaba él camino al Gólgota y él lo rechazó, ¿recuerdan ustedes? Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 y 26, que es muy familiar con nosotros porque constantemente lo usamos para celebrar la Santa Cena, que por cierto, ¿cuándo nos toca la Santa Cena, según yo? El primer domingo de cada mes. Resulta que ¿cuánto tenemos entonces? ¿En 15 días? Sí, ¿verdad? Voy a estar apercibido con esto porque es importante que, ya lo hemos estudiado cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, pero es importante que cada vez que lo hagamos una breve semblanza y obviamente la enseñanza va de por medio para que entendamos lo que es la Santa Cena. Dice a partir del verso 23, 1 de Corintios capítulo 11, a partir del verso 23 dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, dice Pablo, a la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de beberla, después de haber cenado, perdón, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Yo te voy a pedir que subrayes esa palabra, el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Vamos a hablar acerca de eso. En mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así que, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian, dice Pablo, hasta que Él venga. Pero tanto comer y beber es en memoria de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos la cena del Señor como un sacramento donde participamos todos, es también el ceremonial interesante donde participamos de la comunión unos con otros alrededor de Cristo, recordando a Cristo, recordando su sacrificio. Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el sacramento del bautismo.
Romanos capítulo 6, verso 4. Es importante, yo voy a hablar de las citas bíblicas y por alguna razón no les da tiempo buscarlas y pueden anotarlas. De cualquier forma, este material lo vamos nosotros entre semana poniendo en el canal de La Tierra Fértil. Puedes buscar en YouTube La Tierra Fértil Cuernavaca y ahí encuentras las predicaciones, los devocionales del hermano David, para que con calma puedas estudiar todas las citas. Romanos 6, verso 4, por favor. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que entonces ambos son los sacramentos que el Señor nos dejó públicamente. Acerca del bautismo, la palabra bautismo viene directamente de la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y es la forma castellanizada del verbo baptizo, que significa dejar abrumado, es decir, completamente mojado. Y esto solamente se usa en el Nuevo Testamento, según el número Strong 907. Es importante que también nosotros no seamos dogmáticos con la palabra bautizo, porque realmente la palabra bautizo significa exactamente eso, completamente mojado, pero en las Escrituras no hay una referencia tangible de que los que fueron bautizados, entre ellos el Señor Jesús, fuesen sumergidos. Ahora, claro está que esto ha abierto la polémica acerca del bautismo, si es por aspersión o por inmersión. Como nosotros queremos migrar como iglesia a una doctrina que sea una doctrina sana, no podemos nosotros ser dogmáticos en esto. Sí podemos decir claramente que la palabra bautizo es correctamente dicha, completamente mojado. Por eso es que asumimos como cristianos que las personas que se bautizan tienen que estar completamente mojados. Vuelvo a repetirte, ha habido algunas distintas opiniones acerca de eso, inclusive no solamente en el ámbito de las denominaciones como la católica y la cristiana, que usan el bautismo de aspersión y otros de inmersión. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra no nos habla al respecto del bautismo en agua ni de uno ni de otro. Sí nos dice que en el Antiguo Testamento los objetos para santificarlos en el tabernáculo de Moisés eran rociados y se le llama a eso ser bautizado, pero realmente eso no es categóricamente ser bautizado, estar bautizando los objetos, ¿no? Realmente la palabra bautizo ya es una palabra neotestamentaria. En el Antiguo Testamento no la encontramos así como tal. Sí les puedo decir que cuando este hombre asirio, Amán, fue a buscar a Eliseo para ser sanado y le recomendó sumergirse 7 veces en el río Jordán, que ustedes recordarán no lo quiso hacer, al final lo hizo y la lepra se le sanó porque iba leproso y le dijo sumérgete 7 veces en el río Jordán y así lo hizo, no se aventó agua sino se hundió completamente. Es la única referencia que yo puedo ver en el Antiguo Testamento acerca de una figura que nos anunciara un bautismo. Claro está que representa, por supuesto, la sanidad de Jesús, porque este hombre fue sano completamente de su lepra. Y para muchos Eliseo es el profeta que más se parece a Cristo. Entonces es interesante esta figura de Eliseo enviando a Amán, al río Jordán. Pareciera que es una figura del bautismo, pero no queremos ser tampoco muy dogmáticos con eso. Muy bien, entonces, para nosotros, ¿qué significa o qué representa? Yo creo que hay hay que sumar, hay que ir haciendo una ecuación correcta acerca del uso de las palabras. Una cosa es lo que significa el bautismo y otra cosa es lo que representa para nosotros el bautismo. Romanos capítulo 6, verso 3, que leíamos hace un momentito, Pablo dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
El bautismo entonces en agua representaría la muerte y la sepultura del creyente con Cristo y nuestra identificación con Él. Significa, por tanto, que la muerte y la sepultura en el momento del bautismo es hablar de lo que somos ahora en Cristo, dejando atrás la vida pasada, los pecados, etcétera. Si podemos resumirlo, diríamos que el bautismo representa la purificación de los pecados. Por favor, necesito que ustedes entiendan, representa, no es, representa la purificación de los pecados, según ahí mismo en Romanos capítulo 6, verso 6, si quieres leerlo conmigo, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo representa la unión con Cristo, según Gálatas capítulo 3, verso 27. Lo voy a leer, es Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces representa nuestra unión con Cristo, representa nuestra comunión con la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Les vuelvo a repetir, si por alguna razón es muy rápido el cambio de versículos, no se preocupen, lo vamos a dejar en la página, en el canal de YouTube de aquí de la iglesia, y quien quiera tomar nota también lo puede hacer. Es Hechos 2, 41 al 47. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y por las casas, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor todo alrededor del pueblo con ellos, ¿verdad? Entonces, pero el verso 41 específicamente dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Enseguida se añadieron a la iglesia, pues. Representa la cruz de Cristo, según Romanos capítulo 6, verso 3, que leímos al principio. Que dice: ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? También representa la muerte y sepultura, según Colosenses capítulo 2, verso 12, Colosenses 2, 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiero enfatizar solamente sepultados con él en el bautismo. Decíamos, representa entonces esa muerte y sepultura. Y finalmente, representa nuestra resurrección. Acuérdense que Jesucristo es la primicia de todos los que que durmieron en Cristo y que resucitarán. Dice Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hablando de la resurrección. Todas estas cosas representan, pues, entonces el bautismo. Para el creyente representa esa identidad con Cristo, pues. Yo sé que es mucha información, pero resumidas cuentas, el bautismo significa mi identidad con Cristo, representa mi identidad con Cristo. Qué interesante que esto puede ser inclusive hasta de testimonio para los que están presentes ahí, ¿no? Si alguna vez quieres atestiguar tu fe delante de alguien,
sería en el bautismo, en tu bautismo. Y eso de que hablamos de que representa morir a tu vieja naturaleza. Yo sé que esto es un proceso que todos los días va dándose, dice el libro de los Proverbios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero el tiempo no hace al discípulo, realmente el que hace al discípulo es Cristo. De modo que el bautizarte representaría definitivamente aceptar, públicamente identificarte con Cristo. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, qué interesante es saber que tú en primer lugar estás muerto al pecado. No procures decírselo a otra persona si tú mismo no estás convencido. Decía David, y con esto abrió su disertación hace un rato, si venimos a la iglesia pero no hemos decidido cambiar, entonces estamos realmente de balde, ¿no? Hace 8 días alardeábamos acerca de esta canción, ¿no? Soy así, así morí, así me moriré, así viví, así me moriré, no sé cómo. Y quienes se identifican con esta palabrería, pues realmente están en un error. Qué tragedia es que el hombre, así como nació con sus errores y con sus defectos, quiera morir con ellos, ¿no? Sea la justificación para no cambiar o para no desilusionar a la gente. Realmente nosotros estamos llamados a que cada vez que Dios nos revela algo nuevo en su palabra, podamos llevarlo a cabo en nuestra vida, aplicarlo todos los días. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces el dar el paso de fe al bautismo representa identificarte con Cristo. Jesús dice en Mateo 10:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y el mismo Señor Jesús dice, porque nadie queriendo venir a mí decide tomar la cruz, es digno de mí. Si tú no tomas la cruz, no somos dignos de Jesús. El bautista, bueno, ya decíamos que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. Qué importante es entonces entender qué es lo que yo voy a hacer con el bautismo. Vamos a hablar rápidamente del antiguo pacto. Ustedes recordarán que hay varios pactos en la Biblia. Hay una buena enseñanza de Álvaro Aldama también que habla de los pactos del año pasado, y según yo sí está en el canal de YouTube. Si no, en breve él podría volver otra vez a hablarnos de los pactos. Muy interesante disertación, pero quiero enfocarme hoy al pacto abrahámico y las señales que habría en el pacto abrahámico, especialmente dos. Uno es la circuncisión y otro es el sábado. Ambos son señales de ese pacto, que le llaman uno, en el caso de la circuncisión, la señal precisamente del pacto, de ese pacto. Y el guardar el sábado era la señal que correspondería a recordar la creación de Dios y cómo Dios descansó en el séptimo día. Debo recordarles, hermanos, que ambos pactos ellos no tienen nada que ver con la ley, porque estos se dieron 430 años antes de introducir la ley por medio de Moisés. A respecto de la circuncisión, Génesis 17, 10 al 14 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal. Los que están en la Biblia, por favor, señal, guárdenos, encierren esa palabra señal. Será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y sigue hablando precisamente del bautismo hasta el verso 14. De modo que, lo voy a leer, creo que es interesante que lo lea. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir,
de manera voluntaria, no quiero el pacto con Dios. Cualquier descendiente entonces de Abraham que rechazaba la circuncisión estaba declarando de manera personal y pública que no formaba parte del pacto de Dios. Por eso entendemos que Dios se enojó con Moisés cuando éste no quiso circuncidar o no circuncidó, no es que haya querido, tal vez no observó cuidadosamente el pacto y no circuncidó a su hijo y Dios lo quiso matar. Sacaron ustedes Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26, que ya hemos aludido anteriormente. Respecto al sábado, bueno, solamente voy a leer unas líneas en Éxodo capítulo 31, verso 12 al 17. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad ustedes guardarán mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová, que les santificó. Así que guardarán el sábado, porque santo es para ustedes, y el que lo profane de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminado de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando a lo largo de sus generaciones con un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y descansó. Entonces, estos son las señales del pacto abrámico. Entendemos esto, que el pacto abrámico es la relación de Dios con Abraham. Ahora, la Biblia nos dice claramente que quien asumió la responsabilidad del pacto abrámico fue Dios, no Abraham. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo pacto, donde la relación ya no es Dios-Abraham, Dios el hombre, sino en este pacto es la relación únicamente Dios y Jesús, y nada más. Siempre enfocándonos religiosamente en hacer aquello que creemos que nos puede salvar. Por eso es que la gente frustrada busca hacer cosas. ¿Qué hago para poder agradar a Dios? Pero este nuevo pacto no está basado en lo que tú puedes hacer por Dios, sino en lo que Dios quiere hacer por ti. Este nuevo pacto al respecto dice en Jeremías 31, capítulo 31, versos del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en la tabla de su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en la tabla de su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es interesante que entonces ya alude que después, en el tiempo ya de Moisés, estos pactos tenían vigencia, por supuesto, y tenían que ver todo con la ley, ahora sí. Añadiendo, por supuesto, todos los mandamientos. Ahora hablamos de la ley a aquellos que tienen que ver con los mandamientos que escribió Moisés en la tabla, que Dios le dictó. ¿Se acuerdan ustedes? Éxodo capítulo 19 y 20. Pero Dios ahora nos está hablando de un nuevo pacto. Y este pacto tiene que ver con escribir Él, no en tabla, sino en mi corazón, en mi mente, su ley, sus mandamientos. Dice, no enseñarás más, no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este entonces es el nuevo pacto, que ya no consiste en ninguna señal física, pues ahora es por fe. Ustedes recordarán lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. Por fe andamos, no por vista. De modo que cada vez que tú decides dar un paso de fe, en este caso que tiene que ver con el bautismo, es no añadiendo una figura física. Ustedes han visto a esas personas
golpearse con un látigo en la espalda, flagelándose, tal vez caminando de rodillas, pero la Biblia me dice que ahora ya es por fe. Andamos por fe, damos un paso de fe. ¿Por qué crees que vienes tú a la iglesia hoy? ¿Qué es lo que te movió a venir a estar aquí hoy? Claro. ¿Quién es el que acciona la fe? Hablaba necesitamos un poquito de ese antídoto, por favor, porque no estamos convencidos. Si puedes dar un antídoto de fe, ¿qué? ¿Felicilina? Felicilina. Toda la historia el hombre ha dependido de medicamentos como la penicilina. Bueno, creo que el cristiano, para poder acercarse a Dios, requiere de fe. Dice Hebreos capítulo 12, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Ajá. Entonces, que por cierto, esto del galardón, ¿cuántos quieren un galardón? Por ejemplo, cuando sacabas una buena nota en clase, te encantaba que todos vieran tu 10, ¿no? Vamos a darle un aplauso al alumno Betito Martínez, porque esta vez sí estudió y se sacó un 10. ¿Y cómo se sentía Beto? Como un pavo real. Todos nos encanta, es más, un simple gesto de lo hiciste bien a tu hijo, a tu hija, siempre es grato, ¿no? Déjenme decirles que la Biblia promete que el Señor Jesucristo va a galardonar en lo que la Biblia dice el tribunal de Cristo, que es donde vamos a ser juzgados, no para condenación, sino para ser premiados de lo que hicimos y no hicimos aquí, de lo que hicimos mal y no hicimos mal, y hicimos mal también. Así es que dar ese paso de fe en el bautismo para Dios es un ¡cling! Exactamente, es un like. Muy bien, eso me gusta. Es más, no así, sino un corazoncito rojo, ¿no? Eso es para Dios. De modo que entonces este nuevo pacto es ahora por fe. Ahora la señal de que andamos en un nuevo pacto requiere de que nosotros creamos. Colosenses capítulo 2, verso 12. Es importante este pasaje porque es contundente acerca precisamente de la diferenciación del antiguo pacto y del nuevo pacto. Dice Pablo, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Así es que, caballeros que no fueron circuncidados, no tengan miedo, no se preocupen. Ahora es por fe. Creo que eso estuvo medio feo, ¿no? Siempre meto la pata, perdón ustedes. Siempre tengo que tener cuidado. Muy bien. Dice entonces Colosenses, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, subraya eso, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también, ¿qué dice? Resucitados. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29, se los leo rápidamente, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Podríamos entonces decir que el bautismo es una de las señales del nuevo pacto. Ahora, el bautismo nos salva, decíamos, solamente representa nuestra salvación. Así como la figura de la circuncisión, la figura del sábado solamente son las señales del pacto, de los pactos. También el bautismo no representa, o no, más bien, no es la salvación, no salva, representa la salvación. Solo es una figura, solo es, ¿qué dice? Una señal de este nuevo pacto. Y me encanta porque la Biblia así nos llama a identificarnos con esas señales delante de Dios, delante de los hombres, especialmente Efesios 2, 8 y 9.
Claramente Pablo nos dice que la salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Entonces la salvación es por fe. El bautismo no nos salva. Si alguien ha creído y ha escuchado que quienes no han sido bautizados no tienen la salvación, por favor, ya deja de creer eso. ¿Te acuerdas de aquel hombre que fue crucificado con Cristo? Y que en el momento dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ellos murieron en ese momento. Pero él ya no le dio tiempo ni de hacer obras de justicia que tengan que ver con el bautismo, porque ciertamente la Biblia nos dice, y se me viene rápidamente a la mente Hebreos capítulo 9, rápidamente se lo leo a partir del verso a partir del verso 11, desde el verso 10 nada más voy a leer. Dice, ya que conociste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones. La palabra ablución significa diferentes bautismos o bautizos en plural, abluciones, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De modo que el bautismo, las abluciones, no tienen nada que ver con la salvación. Es decir, a respecto de salvarlos, pues. El bautismo no salva, solo es una señal de fe que has muerto para el pecado. Siempre el bautismo es lo siguiente después de creer, y esto es importante que lo podamos recalcar, porque a diferencia de la circuncisión, el que iba a ser circuncidado no tenía fe, sino era primero circuncidado y después desarrollaba el creer en Dios. No fue así como Abraham. Abraham primero, la pregunta siempre es, ¿qué fue primero, la fe o la circuncisión? En el caso de Abraham fue primero la fe y después la circuncisión, porque él recibió primero la promesa y él creyó y le fue contado por justicia. Después vino ahora sí la obra de la carne, la obra de la circuncisión. En el caso de nosotros es importante creer, y hay muchos pasajes bíblicos contundentes, creo que es todo cuando nos habla del bautismo. Por ejemplo, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quiero por favor que ya en casa subrayes ese creyere en ambos aspectos. Tanto el que creyó fue bautizado, el que no creyó pues simplemente fue condenado. La iglesia lamentablemente forma parte de esos dos grupos, los que creen y son bautizados para vida eterna, y aquellos que no creen lamentablemente y son condenados no en el tiempo presente, no por nadie, únicamente en el tiempo futuro, ya muertos físicamente. Otro ejemplo claro es Lidia, la de Tiatira, en Hechos 16, en el verso 14, la parte B. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El carcelero de Filipo, ahí mismo en Hechos 16, verso 30 al 33. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Otra vez la palabra creer. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. También los creyentes de Corinto, ahí en mismo Hechos 18:8, cuando Pablo fue a predicar a los corintios, Crispo, el principal de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el creer es determinante para ser bautizado. ¿Cuándo es que comenzamos a creer? Hablando precisamente, por ejemplo, de los niños. Los niños
están llamados a creer. ¿A qué edad fue cuando hiciste tu primer travesurilla y que tuvieron que darte pao? No sé, ¿cuándo fue? A los 3, 4 años. Tal vez cuando entendiste, no debo, por ejemplo, mi mamá me decía, no pases por los pañales colgados de la señora Lucha, porque era una señora enferma. Y pues ella era muy quisquillosilla y siempre que pasábamos por ahí, por accidentes, nos tocaba pao. Pero ya después de varios paos entendí, no debo pasar por abajo de los pañales de la señora Lucha. Todos en diferente etapa de nuestra vida aprendemos que desobedecer a papá nos lleva a un pao, a una disciplina. Bueno, vamos a hablar acerca de cuándo es que nosotros precisamente ya conocemos el pecado. De ahí es donde ustedes, padres, tienen que observar a sus hijos y decirle, esto no es bueno. Hemos entendido que la Biblia no predica una moral, porque los valores de este mundo están viciados conforme a las tinieblas, a la corriente de este mundo. De modo que sí hemos entendido, por ejemplo, mentir porque es malo. Y podrías tú ir con alguien afuera y dice, pues es malo porque es malo. Y otro diría, pero ¿por qué es malo? Si yo con mentir no rompí el corazón de mi esposa, nunca le dije que nunca, no le fui fiel. Y ella sigue creyendo que soy fiel y pues qué padre, ¿no? Y yo, la verdad, ya me arrepentí, pero nunca se lo dije para no romper el corazón. Todas esas cosas son la defensa de la mentira. Entonces es ambiguo la definición o la creencia de si es bueno y malo. Moralmente hablando es malo. Moralmente tal vez no lo sea. Pero la Biblia dice que mentir a Dios no le agrada. Y por esa razón tienes, papá, que decirle al hijo, mentir es malo. Mentir es un pecado. Y muchos aspectos más. Entonces, cuando comenzamos a creer, cuando comenzamos a desarrollar un entendimiento de nuestra condición de pecado, es cuando nosotros tenemos que ya reconocer a Cristo y ser bautizados. La norma entonces de cuándo debo ser bautizado muestra que claramente en la Biblia que no hay un tiempo muy separado después de haber creído. Es decir, la Biblia no nos dice que hubo un tiempo prolongado después de creer. De hecho, si hay actualmente un tiempo de prórroga después de haber creído en Cristo, es o por organización de la iglesia, de los bautizos, o porque hay muchas controversias acerca del bautismo y necesitamos estar seguros no lo sé, pero la Biblia enseña claramente que después de creer viene el bautismo. Ejemplos. Pedro dice en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Subraya, por favor, arrepiéntanse y bautícense. Los tiempos en la Biblia me encantan a mí. Luego en Hechos 2, 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. En Hechos capítulo 8, verso 36 al 38, el caso del etíope de Candace, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, ya Felipe y él en el carruaje, y dijo el eunuco etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces no hay un tiempo que se separe de haber recibido a Cristo y creer en Él. Por ejemplo, el caso de Pablo, él cuenta en Hechos 22, en el verso 16, bueno, él cuenta que de su conversión, camino a Damasco, ustedes saben, quedó ciego al encontrarse con Jesús. Posteriormente encontró a un hombre de Damasco llamado ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ananías, gracias doctor. Gracias doctor. Ananías, y le habló del propósito que Dios tenía para con él, y la disertación de Nehemías, dice Pablo, concluyó en
Ahora pues, ¿por qué te detienes?, le pregunta Pablo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. De modo que entonces no hay una prórroga, porque decíamos el tiempo no es lo que hace a un discípulo creer. El discípulo comienza cuando cree. Los niños, es una enseñanza constante. Los niños pueden ser bautizados. La Biblia obviamente guarda silencio al respecto de bautizar a los bebés. A diferencia de la circuncisión, decíamos que es importante, claramente la Biblia nos dice que es importante creer. El tiempo en el que los niños eran circuncidados en el primer pacto, estos no estaban entendiendo el por qué tenían que ser circuncidados. Pero el papá tenía fe y por eso lo hacía, para relacionarse con el pacto. Hoy es la responsabilidad tuya. Por eso es que la diferencia del pacto era Abraham, el hombre, y Dios, ambos pactando. Yo guardo la ley, yo decido obedecer la ley, dice el Levítico, Moisés, dice Dios en Levítico, perdón, en el capítulo 18, verso 5, por tanto, Levítico 18, verso 5, por tanto, guardarán mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, dice, haciendo el hombre, mira, la relación de ese pacto era Dios y el hombre, haciendo el hombre vivirá en ellos. Pero ahora el pacto no es Dios y el hombre, el pacto es Dios el Padre y Dios el Hijo. A nosotros solamente nos toca llevar la señal de esa relación. Pero respecto de los niños, la Biblia guarda silencio, decíamos anteriormente. De modo que nosotros, por esa razón, hemos decidido no enseñar el bautismo de los niños. Porque los niños no entienden todavía, cuando son bebés de 8 días de nacidos, qué es el pecado y por qué razón me tengo que bautizar. Ellos no están entendiendo la necesidad de decidir y de creer. Por eso es que nosotros no bautizamos a los niños. Sin embargo, Jesús dice en Mateo capítulo 19, verso 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. La tarea que nosotros tenemos sí es acercar a los niños a Cristo todo el tiempo. Pero esto no me habla de bautismo. Cuando yo veo claramente el bautismo es cuando una persona ha creído en Cristo. De modo que entonces creer es determinante para ser bautizados. Yo quiero terminar con esto rápidamente. Hermanos, tenemos nosotros como iglesia una meta que alcanzar, entre muchas, porque son muchas las metas. Y la primera es que nosotros verdaderamente seamos discípulos de Cristo. Creo que una de las cosas que tienen que quedar claras en esta congregación es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra. Y claramente cada domingo, mi querida hermosa familia, yo pasarles el balón a su cancha, ¡pum!, o el Espíritu Santo pasárnosla a nosotros, a todos, incluyéndome a mí, para que nosotros metamos gol. Pero esa es ya la responsabilidad de nosotros. La meta que tenemos como iglesia debe ser que seamos verdaderos discípulos. ¿Sí estamos? De modo que cada vez que nosotros descubrimos algo nuevo en la palabra, no lo guardemos en el cajón o en el baúl de los recuerdos, sino lo estemos constantemente meditando. Si en un futuro, que espero en Dios así sea, es parte de esas metas, desarrollar grupos familiares de enseñanza bíblica entre semana, la meta será que en cada hogar se replique la enseñanza del domingo para que no se olvide y que tú puedas tener un material fresquecísimo de qué compartir entre semana a tus vecinos, a tus mismos hermanos en la iglesia de tu casa, ¿no? Entonces,
para que lo pongamos por obra. Pero sí quiero decirles, hermanos, que la responsabilidad de ser discípulos es de cada uno de nosotros. Yo felicito de verdad, de corazón, a quienes ya han sido bautizados y quienes quieren dar un paso para ser bautizados. A mí me queda claro que nuestro peregrinar aquí en esta tierra es corto, y si es corto en la tierra, ¿cuánto y más en una congregación? Pero si algo sí va a ser permanente para siempre, de aquí a la eternidad, es cada paso que damos a favor de lo que creemos en Dios. Esto es un paso de fe. Cada vez que nosotros prolongamos eso, hermanos, simplemente no estamos entendiendo parte del Evangelio. Por ejemplo, participamos del sacramento de la cena del Señor y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Eso es determinante, ¿no? Pero si no nos bautizamos, la otra mitad de la ordenanza está inconclusa en nuestras vidas. Tenemos que dar ese paso de fe. Entonces, vamos a abrir un grupo esta semana. Voy a invitarlos a todos, no únicamente, quiero decirles que esta clase, esta masterclass, dicen en el argot musiquero, no va a ser para obligarte a hacerte manita de puerco y te bautices, pero va a ser para dar una instrucción doctrinal acerca de lo que queremos del bautismo que está en la Biblia. Y vamos a reunirnos entre semana. Yo los martes tengo mi discipulado normal, y este martes pues nos vamos a reunir a las 9. Yo voy a pedirles a los que están interesados en bautizarse, me den solamente una hora de su tiempo, de las 11 de la mañana a las 12. De las 11 el martes mismo, de las 11 a las 12, y ya los dejo ir. Los bautizos van a ser dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces, solamente ver si no acabamos esta charla el martes, la seguimos el siguiente martes, que sean 2, que es recordar lo que acabamos de leer, más otra parte de información que no podemos dar ahorita por tiempo, estos 2 martes siguientes. Martes, ¿qué fecha es? Próximo martes 25, y seguir el siguiente martes, si me ayudan. 2, muchas gracias. Martes 25 y martes 2 hablamos del bautismo a las 11 de la mañana, los espero aquí. Vamos a hablar ampliamente, ¿sí? Muy bien, quiero terminar entonces, hermanos, animándoles, diciéndoles lo que Ananías le dijo a Pablo. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. ¿Qué te detiene?